Aviso importante. En este episodio se mencionan personajes ficticios que sufrieron abuso sexual en su niñez, así como violencia familiar, física y emocional. Se recomienda discreción. Y como regla general, es importante mencionar que es preferible que hayas visto al menos una vez las películas de las que hablamos en cada episodio de este programa, ya que nos encanta diseccionar por completo la historia, los personajes y en especial los giros de trama y los finales sorpresa. Así que si no has visto la película de la que hablamos hoy, te invitamos a escoger otro episodio. Aquí siempre habrá alerta de spoilers. Stephen King ha sido el guionista preferido de nuestras pesadillas desde los 70, pero en los últimos años una de sus creaciones se ha convertido en uno de nuestros terrores favoritos. La cuestión es que, en realidad, ese terror no tiene una forma definida, al menos no una definitiva. Constantemente cambia de apariencia y tal vez eso sea lo más inquietante. Nunca sabes cuál será su próximo disfraz. Lo que sí sabemos es que esta entidad no come gente, no se alimenta de carne y hueso, sino de miedo. ¿Y en qué etapa de nuestra vida es cuando tenemos más miedo? Cuando somos niños. De este modo, este monstruo se convierte en el depredador final, la alucinación extrema, la encarnación perfecta del mal. El único nombre que se le ha dado ha sido el de una de sus manifestaciones, una que, por lo general, se dedica a hacer reír y divertir a la gente, pero de igual manera a muchos niños les produce el peor de los miedos. Cuando cobra forma de payaso le han llamado Pennywise, pero todos aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarlo, solo se han referido a él como eso. Y tú te preguntarás, si este programa se dedica a explorar la ciencia real detrás de las películas, ¿qué tienen de ciencia las novelas de Stephen King? Y la respuesta es mucho. Aunque no es tan evidente como los relatos de ciencia ficción, los temas de las novelas de Stephen King son ricos en personajes con una psicología muy compleja, y hay que recordar que la psicología también es una ciencia. El carácter científico de la psicología se basa en la aplicación de rigurosos métodos de investigación y experimentación que buscan comprender la mente humana y su comportamiento tanto individual como colectivo. Así que, mis queridos cinecosmófilos, sean ustedes bienvenidos al maravilloso estado de Maine, en Estados Unidos, específicamente al pintoresco pueblo de Derry. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. Fue en una noche común y corriente de 1990 cuando las pantallas de televisión de Estados Unidos fueron invadidas por un nuevo monstruo, uno que nos garantizaría largas noches en vela asomándonos por la ventana y por debajo de las camas a cada rato. Y eso que en la primera adaptación de It no mostraban casi nada de sangre y tripas. El mérito es casi por completo del excelente actor Tim Curry, el cual fue la primera encarnación en la pantalla del payaso bailarín. Tim había hecho historia unos años antes al interpretar al Dr. Frank-N-Furter, un dulce travesti de la Transilvania transexual del polémico musical El Show de Terror de Rocky. Este personaje, junto con el de Pennywise, fueron los que consagraron a Tim Curry para la posteridad en la cultura pop. Fue hasta 2017 cuando el director argentino Andy Muschietti retomó la historia para llevarla a la pantalla como siempre debió haberse hecho, no como miniserie para la televisión abierta. De hecho, la decisión de haber realizado la primera versión en ese formato plantea serias dudas. De entrada, no puedes mostrar mucha sangre y de tripas ni hablar. Y los personajes más complejos y los temas más fuertes que abordaba el libro eran prácticamente imposibles de presentar en la pantalla chica, aunque fuera a las 11 de la noche. Si no fuera por el impecable trabajo de Tim Curry, es casi seguro que la serie hubiera ido a parar al deshuesadero de la memoria. Es por eso que en este capítulo hablaremos más que nada de It Parte 1 de 2017 y de It Parte 2 de 2019, las cuales son técnicamente las únicas adaptaciones al cine que se han hecho de la historia del payaso, y por supuesto también hablaremos de muchos detalles y personajes del libro que no aparecen en las películas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. ¿Palomitas? ¿Palomitas? ¿Son tus favoritas? Ajá. Y las mías.
A estas alturas, todos conocemos el argumento. Un grupo de niños que no son precisamente los más populares y felices, por algo se hacen llamar los perdedores, tienen que enfrentarse a una criatura maligna que cobra forma de payaso. Esto sucede en la primera película y en la segunda, los niños ya crecieron y otra vez tienen que luchar contra el mismo payaso sobrenatural que de algún modo volvió para vengarse. Para los no iniciados, esta premisa es más que suficiente, pero la historia es mucho más profunda y compleja. Para empezar, la criatura maligna no es un payaso. Y el Club de los Perdedores no son los primeros niños y adultos en la Tierra que fueron atormentados por la misteriosa entidad. La mitología que esta historia encierra va mucho más allá que un simple payaso asesino. El libro Eso, publicado en 1986, no es simplemente una novela de terror, es una epopeya que disecciona la anatomía del miedo y el trauma infantil. Abarcando más de 1000 páginas, la historia es narrada en 2 líneas temporales paralelas, al menos de manera principal, porque la historia de la entidad maligna a la que se enfrentan los personajes principales se remonta a millones de años, mucho antes de que la Tierra fuera habitada por los humanos. Cuenta la leyenda en la mitología de Stephen King que en el principio de los tiempos no había nada a excepción de una tortuga. Sí, una gigantesca tortuga llamada Maturin. Y también existía Eso. Mientras la tortuga representa la creación y la estabilidad, Eso representa la destrucción y el hambre que no se puede saciar. Ambos seres existían en un plano dimensional más allá de nuestra comprensión llamada el macroverso, y como era de esperarse, desde el inicio se convirtieron en enemigos naturales. Un buen día, a la benévola y sabia tortuga le dolió la panza y vomitó nuestro universo. La entidad flotó en el espacio por millones de años, hasta que, por azares del destino, cayó a la Tierra a bordo de un meteorito. Aunque las formas terrenales más comunes de Eso son una araña o un payaso, estas son solo proyecciones físicas, avatares que su mente cósmica utiliza para interactuar con nuestro plano existencial. Su verdadera forma son las Deadlights, o Fuegos Fatuos en su versión en español, el cual es un remolido de luz naranja, caótica e incomprensible. Cuando un humano mira directamente a los Fuegos Fatuos, sobreviene la locura de manera instantánea, ya que el cerebro humano es incapaz de procesar su verdadera naturaleza. El sitio donde se estrelló el meteorito en el que vino Eso, después de millones de años, se convirtió en el pueblo de Derry, en el estado norteamericano de Maine, que por cierto es donde transcurren muchos de los relatos de Stephen King. Como ya hemos dicho, la entidad maligna es un ser con un hambre eterna y un depredador metamorfo que se rige por un ciclo de hibernación que dura aproximadamente 27 años. Cada vez que despierta, se alimenta vorazmente de la esencia emocional de sus víctimas, para que entiendan mejor de su miedo. Para esto, la criatura adopta la forma de los terrores más profundos de sus presas. Además, en el libro se menciona que la naturaleza de Eso es femenina. Así es, la entidad siempre ha sido hembra. Pero imagínense si en lugar de Eso, el señor King le hubiera puesto al libro Ella. No queremos ni pensarlo. Bien hecho, señor King. Oye, Stan, ¿qué pasa en el bar mitzvah? Cuéntanos. Ed dice que te cortan la punta del... pene. Sí, creo que el rabino te va a bajar el pantalón. Verá a la gente y dirá, ¿dónde está la carne? El pueblo de Derry es, en sí mismo, un personaje muy complejo. No es un lugar normal. La influencia de Eso ha corrompido al tejido mismo de la ciudad, exacerbando la violencia, el odio y sobre todo la apatía de los adultos, quienes no ven, o eligen no ver, los horrores que suceden a su alrededor, dejando a los niños de Derry completamente vulnerables y solos. Tanto la novela como la segunda película comienzan en 1985 con el brutal asesinato de un joven homosexual llamado Adrian Mellon, un crimen de odio que sirve como el primer heraldo del despertar de Eso. Este evento activa el único miembro del Club de los Perdedores que permaneció en Derry, Mike Hanlon, quien debe ahora hacer 6 llamadas telefónicas a sus amigos de la infancia, recordándoles un pacto de sangre hecho 27 años atrás. El problema es que todos ellos, excepto Mike, han olvidado casi por completo lo que sucedió. Han olvidado a Derry, se han olvidado entre sí y han olvidado el terror indecible que juraron destruir. En el libro, la estructura de King nos obliga a experimentar la desorientación de los perdedores adultos. A medida que ellos recuerdan, nosotros, los lectores, somos transportados al verano de 1958, donde 7 niños marginados se unieron por primera vez para enfrentarse a lo imposible. La novela brinca del pasado al presente constante y alegremente, mientras que las películas cuentan la historia de forma lineal. La primera parte abarca la niñez de los perdedores y la segunda los presenta ya bastante más creciditos.
Tanto la miniserie como la primera película de Andy Muschietti comienzan en el otoño de 1957 con un evento catalizador, el asesinato de George Denbrook, de 6 años, quien es atraído a una alcantarilla por Pennywise mientras jugaba con un barquito de papel hecho por su hermano mayor, Bill, quien se quedó en su casa ya que no podía o no quiso salir a jugar con Georgie. El payaso maldito le arranca el brazo al pequeño Georgie y después lo arrastra a la alcantarilla para siempre. Este acto no solo da inicio al ciclo de alimentación de la entidad, sino que también carga a Bill Denbrook con una culpa y a la vez una sed de venganza que lo convierten en el líder no oficial del grupo. El Club de los Perdedores se forma durante el verano de 1958. Sus miembros no oficiales son Bill Tartaja Denbrook, el líder cuya tartamudez solo desaparece cuando está tranquilo o furioso. Ben Hanscom, el niño nuevo, gordito pero muy listo, que pasa casi todo el tiempo en la biblioteca. Es el primero en notar las conexiones entre las muchas desapariciones de niños en Derry. Beverly Marsh, la única niña del grupo, atractiva y fuerte, pero que sufre un abuso físico y emocional extremo por parte de su padre, además de tener la peor de las reputaciones en la escuela. Richie Bocafloja Tozier, el comediante del grupo cuyas gafas gruesas ocultan una profunda inseguridad y un secreto muy personal. Eddie Kaspbrak, el asmático hipocondríaco, cuya vida está dominada por su madre posesiva y manipuladora, quien lo mantiene enfermo para que siempre dependa de ella. Stanley Uris, el niño judío pragmático y lógico. Su mente ordenada es su mayor debilidad, ya que es el menos capaz de comprender la existencia de eso. Mike Hanlon, el niño afroamericano, el último en unirse al grupo tras ser rescatado por los perdedores del matón Henry Bowers en una épica batalla con piedras. Es el que más sabe del pasado de Derry gracias a las historias que le contó su padre. New Kids on the Block. Ni siquiera me gustan. Yo solo... Espera, tú eres el nuevo, ¿no? Ahora entiendo. No hay nada que entender. Estoy bromeando. Los perdedores no solo son atormentados por eso, sino también por Henry Bowers y su pandilla, un grupito de abusadores entre los cuales se encuentra Patrick Hostetter, quien en las películas es un chico más pero en el libro es todo un psicópata y asesino profesional de animales, cuyo resto les gusta guardar en un refrigerador viejo. Este personaje es aún más peligroso que el mismo Henry Bowers, ya que incluso se sospecha que tuvo que ver con la muerte de su propio hermano menor, imagínense. Ya que empezamos a mencionar las diferencias de las películas con el libro, hay que recalcar que el material original es mucho más profundo, sangriento y sexualmente explícito que los filmes y las series. Así que si quieren experimentar el verdadero y más crudo horror de esta historia, solo tienen que prepararse para leer las 1000 y tantas páginas del libro de King. Bien, vale la pena. Y si vamos a ensañarnos con este grupito de niños, hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues no conforme con el payaso maldito y la pandilla de abusadores, los perdedores también son atormentados por sus propias vidas y problemas personales. Oigan, miren toda esta grasa. Sí. ¡Basta! Me tomaré el cabello como Michael Jackson. ¡Sujétalo! El punto de inflexión ocurre cuando todos los chicos se dan cuenta de que están viendo al mismo monstruo. Para Bill es el fantasma de su hermano Georgie, quien le habla a través de un álbum de fotos que sangra. Para Ben es una momia que lo persigue por los Barrens. Para Beverly son las voces de los niños desaparecidos que le hablan a través del lavabo del baño. Para Richie es un hombre lobo y a Eddie lo persigue un leproso putrefacto que vive en una casa abandonada de la calle Neibolt. No hay que olvidarnos de Stat, el más miedoso, para quien el payaso se manifiesta como los cuerpos de niños ahogados en la torre de agua de Derry. Mike lo ve como un pájaro gigante y luego se lo encuentra a través de un viejo álbum de fotos de su padre, el cual le revela el ciclo de vida de eso a través de los distintos desastres, desapariciones masivas y asesinatos que ocurren cada 27 años, coincidiendo con las manifestaciones de Pennywise. En las películas de Muschietti, la forma en que los niños ven a eso es muy diferente, pero el punto es que, armados con un conocimiento fragmentado sobre la naturaleza de la criatura, los losers descubren que eso debe obedecer las reglas del mundo que intenta imitar. Por ejemplo, si adquiere la forma de un hombre lobo, puede ser herido por balas de plata. En el libro, Ben fabrica 2 balas usando $1 de plata y hace que los chicos practiquen dispararlas con una resortera. Por su parte, Eddie, el hipocondríaco, alimenta su creencia de que el inhalador que usa es en realidad ácido para baterías, con el fin de convertirlo en un arma lo suficientemente poderosa para dañar al payaso. Además, el libro destaca que no todos los perdedores tienen las mismas ventajas en su lucha contra la entidad. A través de sueños, Bill es contactado por alguien a quien llama el otro, quien es nada menos que Maturi.
la tortuga cósmica termina guiando al grupo a través de las alcantarillas de Derry para encontrar la guarida de Eso, mientras son perseguidos por Henry Bowers, el bully que ha sido enloquecido por la entidad para asesinar a los perdedores. Es en las profundidades de la red del drenaje donde se libra la primera batalla contra el payaso maldito. En la película It Parte 1, los niños siempre están juntos, pero en el libro no todos ellos pelean. Solamente Bill es quien se enfrenta psíquicamente a la criatura con la ayuda de Maturin, que se ha convertido en una especie de maestro Yoda, mostrándole a Bill cómo hacer el ritual de Chud. Este es un concepto central en la novela, una batalla psíquica de voluntades. Para realizarlo, los combatientes deben morder metafóricamente sus lenguas y entrar en un trance profundo con el fin de viajar a través del macroverso para pelear contra Eso en su propio terreno. Mientras Bill lucha en el plano cósmico, los demás pelean contra la manifestación física de Eso, una araña gigante y grotesca que Beverly logra herir con las balas de plata de Ben. Al final, logran que la araña retroceda hacia las profundidades de la Tierra. Eso es derrotado, pero no muere. Los chicos salen a la superficie y hacen un pacto de sangre en los Barrens, en el que juran que si Eso alguna vez regresa, ellos también lo harán. Juren que si Eso no está muerto, si es que logra volver, también regresaremos. Poco a poco el grupo se va desintegrando y todos, excepto Mike Hanlon, abandonan Derry para vivir sus propias vidas y olvidan al payaso en el proceso. Este es el fin de la primera etapa de la historia que, como dijimos, en el libro no está dividida en dos, sino que se cuenta de forma paralela, pasado y presente se entrelazan, pero tanto la miniserie como las películas cuentan el relato en forma cronológica. La película It Parte 2 retoma la historia cuando los perdedores ya crecieron y cada quien ha encontrado una profesión diferente. Bill es guionista de la Warner, Ben es todo un arquitecto y ha bajado bastante de peso. Richie Tozier se convirtió en comediante de stand-up. Eddie se dedica... Bueno, la verdad no sabemos a qué se dedica, pero lo que sí vemos es que se buscó una esposa igual de controladora que su madre. Sí, creo que vende seguros, lo cual tiene sentido ya que su profesión tiene que ver con el riesgo de sufrir accidentes, de lo cual sabe muchísimo. Respecto a Beverly, ahora es diseñadora de modas, aunque para lograr el éxito tuvo que asociarse con su marido, un tipo misógino, golpeador y dominante. No irás a ningún lado, ¿entiendes? Quiero que te quedes aquí y me enseñes qué es lo que harás con Mike, ¿sí? Me lastimas, cariño. Nadie más te va a amar como yo, lo sabes, ¿no? Lo siento. ¿Acaso no recuerda a alguien de su niñez? En cuanto a Stanley Uris, al parecer se volvió contador, lo cual es lo más X de lo X, tal como era de niño. Lo más relevante es que todos se fueron a vivir a otra ciudad y por lo mismo prácticamente olvidaron la horrible experiencia que vivieron en su niñez. El único que se quedó en Derry fue Mike Hanlon, quien además se volvió bibliotecario y por años se dedicó a estudiar la historia del pueblo, así como todos los documentos y periódicos que hablaban sobre la entidad maligna que llegó a la Tierra muchos siglos atrás y que cada 27 años despierta de su hibernación para alimentarse. El ciclo comienza de nuevo en 1985 con el asesinato de Adrian Mellon, un joven homosexual que es brutalmente golpeado por un grupo de homófobos y arrojado desde un puente, solo para ser rematado por Pennywise en la orilla del río. Eso ha despertado. Cuando los niños comienzan a desaparecer de nuevo, Mike decide hacer las 6 llamadas telefónicas que esperó marcar por muchos años. La llamada desgarra la amnesia mágica que protegía a sus amigos. Los recuerdos regresan con una fuerza brutal. Para Stan Uris, el terror es demasiado. Su mente lógica y ordenada no puede soportar la idea de que el monstruo es real. En vez de regresar al pueblo, se quita la vida en la bañera. Los 5 amigos restantes, aunque aterrorizados, cumplen su promesa y regresan a Derry. El reencuentro es agridulce. Al principio la camaradería regresa, pero también el miedo. Eso no pierde tiempo en encontrarlos. Durante la cena del reencuentro del club en un restaurante chino, la criatura hace que sus galletas de la fortuna cobren vida liberando insectos y otros horrores. Esto les deja claro que la pesadilla es real y que el monstruo lo recuerda perfectamente. Eso no solo los ataca psíquicamente, sino que también utiliza peones humanos. Henry Bowers, que ha pasado los últimos 27 años en un asilo mental, es liberado por Eso y enviado a matar a los perdedores. Bowers ataca a Mike en la biblioteca, hiriéndolo gravemente antes de ser finalmente asesinado por Eddie en defensa propia. La criatura también usa al abusivo esposo de Beverly, Tom Rogan, y a la esposa de Bill, Audra, como cebo. Aunque en la película los vemos solo un momento, en el libro el payaso los atrae a Derry y los captura, llevándolos a su guarida en las alcantarillas. Tom es asesinado por los fuegos fatuos y Audra queda en un estado catatónico al ver la verdadera forma de Eso.
Otra diferencia con el libro es que Mike es hospitalizado tras la pelea con Bowers, por lo que los 5 perdedores restantes, Bill, Ben, Beverly, Richie y Eddie, descienden una vez más al drenaje. Esta vez la batalla debe ser definitiva. Llegan a la guarida maldita y descubren la verdad final. La forma física de eso en la Tierra es una araña gigante hembra y está preñada, a punto de desovar una nueva generación de monstruos. Ya que revelamos otra diferencia entre el libro y la película, vamos a seguirnos con el final original, ¿les parece? Bill y Richie inician el ritual de Chod para enfrentarse a la mente de Eso. Durante la batalla psíquica, Eso le revela que su némesis, la tortuga Maturin, ha muerto hace mucho tiempo. Están solos. La criatura es demasiado fuerte y casi consume las mentes de Bill y Richie. Viendo a sus amigos a punto de morir, Eddie Kaspbrak comete el acto de valentía definitivo. Recordando su creencia infantil, usa su inhalador y rocía su ácido de baterías directamente a la garganta de la araña. El acto hiere gravemente a Eso, pero le cuesta la vida a Eddie, ya que la criatura le arranca el brazo y este se desangra. La muerte de Eddie les da la oportunidad que necesitaban. Mientras la criatura se tambalea herida mortalmente, Ben destruye el nido y todos los huevos. Bill y Richie, ahora liberados del ritual, siguen a la araña moribunda y en un acto final de desafío y venganza, Bill atraviesa su caparazón y le arranca el corazón, destruyendo su forma física para siempre. Al mismo tiempo, en el plano cósmico, su mente, los fuegos fatuos, se colapsa y se extingue. Al morir Eso, una tormenta de proporciones bíblicas azota a Derry, destruyendo el centro de la ciudad como si el pueblo mismo muriera junto a la entidad que lo había definido. Los perdedores restantes, Bill, Ben, Beverly y Richie, escapan con el cuerpo de Eddie y rescatan a Audra. Ben y Beverly, que habían estado enamorados en secreto desde la infancia, finalmente se quedan juntos. Bill usa el poder de su imaginación, sube a Audra en su vieja bicicleta Silver para despertarla de su catatonia. A medida que los supervivientes abandonan Derry, el precio final de su victoria se hace evidente. Sus recuerdos de Eso, de Derry y trágicamente de Stan y Eddie comienzan a desvanecerse de nuevo, esta vez para siempre, dejándolos en paz. En la película todo pasa de forma similar, solo que omiten la parte de los huevos, del secuestro de Audra y Tom y la destrucción final de Derry a causa de la tormenta. Qué bueno, porque se ahorraron unos cuantos milloncitos en efectos en una secuencia de desastre que de todos modos no era necesaria. Un payaso con un corazón temeroso. Llegado a este punto ya podemos empezar a desmenuzar la psicología de los personajes que, como en todos los libros de Stephen King, resulta ser compleja y por lo general tan espeluznante como las entidades sobrenaturales. Esta obra, más allá de ser un libro o una simple saga sobre un payaso cósmico, es una profunda metáfora psicológica sobre la conexión humana como vehículo para la sanación del trauma infantil. El verdadero terror no reside en Pennywise, sino en los monstruos reales que habitan en los hogares, las escuelas y la mente de los niños, el abuso, el bullying, la codependencia y el miedo. La tesis central de que Eso es la manifestación física y sobrenatural del trauma colectivo e individual. Los perdedores no luchan contra un ente alienígena, sino contra la necesidad de reprimir y evitar el dolor de sus heridas pasadas. La única forma de vencer al monstruo es enfrentando primero los monstruos internos que Pennywise explota. Caso de estudio 1. Eddie Kaspbrak y la codependencia. Los personajes de Eddie Kaspbrak y su madre son un caso de estudio de codependencia. El término, a menudo simplificado, se define como una dinámica donde la persona necesita a otra y ésta desarrolla una adicción a ser necesitada. La madre de Eddie, una figura con una vida social empobrecida, lo necesita para sentir una conexión humana y darle propósito a su vida. Esta necesidad no se traduce en un amor saludable, sino en un control asfixiante y una manipulación constante. La mamá trata a Eddie como un bonsái, es decir, como un arbolito que se debe podar y mantener pequeño, débil e indefenso. Para lograr este control, la madre emplea una táctica clave de abuso emocional, la hipocondria inducida. Ella le miente constantemente a Eddie, convenciéndole de que está enfermo y delicado cuando no es así. Al sembrar la duda y el miedo a los gérmenes, que Eddie somatiza en su pánico a la suciedad, su madre se asegura de que Eddie internalice la creencia de que sin ella es hombre muerto. Esto distorsiona la percepción de Eddie sobre el afecto, enseñándole que el amor y la conexión están intrínsecamente ligados a la vulnerabilidad y la dependencia. Este trastorno se conoce también como Munchausen by proxy o síndrome de Munchausen por poder. He oído de ti, Beverly Marsh.
No quiero que una chica sucia como tú toque a mi hijo. Señora Kale... ¡No! ¡Son unos monstruos! Todos oyeron y Eddie ya no saldrá. ¿Escucharon? ¡Se acabó! El momento más crucial para Eddie llega cuando, al ser manipulado una vez más por su madre para que no ayude a sus amigos, él reúne valor para enfrentarla. La epifanía es sencilla pero devastadora. Se da cuenta de que sus supuestas dolencias no son reales. Este reconocimiento de que ha sido manipulado y que su miedo físico es una construcción mental y emocional impuesta por un abusador es el primer paso para su liberación. Al confrontar a su madre, el niño encuentra en el club de perdedores la fuerza que le permite romper con el ciclo de codependencia y enfrentar su trauma. Caso de estudio 2, Beverly Marsh y el ciclo del abuso. ¿Aún eres mi niña? No. ¿Qué dijiste? ¡Dije que no! Aquí abordamos el caso de Beverly Marsh con una advertencia para personas sensibles, dado que su trauma implica un abuso por parte de su padre, con claras insinuaciones de abuso sexual y la internalización de dinámicas abusivas. La historia utiliza un fenómeno psicológico común y doloroso. Una persona que sufrió abuso en la infancia termina, en la adultez, casándose con alguien igualmente abusivo y violento. Esto tiene dos explicaciones que a menudo coexisten. La primera es la atracción del abusador a la vulnerabilidad. Los abusadores poseen una habilidad casi instintiva para oler la debilidad de sus víctimas. Buscan personas con heridas no resueltas, se hacen pasar por buenos al principio para ganar confianza y luego repiten el patrón de control y maltrato. Y en segundo lugar, la búsqueda de control sobre el trauma. A veces la víctima de manera inconsciente busca recrear el pasado en una nueva relación. El objetivo subconsciente no es sufrir, sino obtener otra oportunidad para, ahora sí, vencer a su enemigo o no dejarse abusar en esta ocasión. Es un intento desesperado y peligroso de reescribir una narrativa traumática de la que no pudieron escapar cuando eran niños. La escena de Eso, parte 2, en que Beverly huye de su esposo por fin, es un símbolo de que esta vez, con la ayuda de sus amigos, logra romper el patrón que la dominó toda la vida. La neurobiología del miedo y el cerebro en modo paranoia. Para entender a Eso, es necesario comprender el mecanismo de defensa neurológico que el trauma activa en la vida real. Cuando la persona experimenta un trauma grave, el cerebro entra en estado de modo paranoia o hipervigilancia. El sistema de alerta no se apaga, en cambio la persona permanece en un estado constante de alerta buscando la siguiente amenaza. Esto tiene consecuencias sociales directas. La hipervigilancia hace que la víctima desconfíe de los demás y tenga dificultad para conectar con ellos. Por otro lado, hacer nuevas amistades se vuelve extremadamente difícil, no solo por la desconfianza, sino por el pánico a la pérdida, es decir, el enorme miedo a perder las pocas conexiones humanas que logramos o a que terminen lastimados por nuestra culpa. El trauma crea una barrera que paradójicamente aísla a la persona del mismo elemento que necesita para curarse, la conexión. La lección terapéutica de IT es que la conexión grupal funciona como un antídoto para el trauma. La amistad y la confianza son los únicos elementos que contrarrestan el modo paranoia y permiten al cerebro salir del estado de alerta constante. Los perdedores, al tener un trauma compartido, encuentran una validación y una seguridad en el grupo que les permite enfrentar a sus miedos individuales. El enfrentamiento final de los adultos con Pennywise no se resuelve con fuerza física, sino con un acto de guerra psicológica y emocional. Esto se analiza como el acto de enfrentar a un matón de la vida real. Eso se asemeja a un bully porque se alimenta del miedo de los otros. Su poder es directamente proporcional al terror que inflige. Cuanto más miedo le tienen al payaso, se vuelve más grande y más fuerte. La derrota del monstruo ocurre cuando los perdedores se dan cuenta de esta mecánica. Utilizan una táctica simbólica. En lugar de ceder al terror, lo enfrentan con desprecio, burlas e insultos. Al dejar de tenerle miedo, el ente se vuelve un enano inofensivo y se encoge lo suficiente para que puedan sacarle el corazón y destruirlo. No se trata de atacar físicamente el trauma, sino de despojarlo de su poder. Al negarse a temer a la fuente de su dolor, los perdedores le quitan a Eso su sustento. El acto de ridiculizar y hacer sentir pequeño al payaso es una forma de reivindicación emocional sobre la figura opresora y aterradora de la infancia. La sanación convierte a la persona de víctima a sobreviviente. Esta transformación solo es posible encontrando a los demás miembros de nuestro club. Ese grupo de gente en el que podemos confiar ya que ha pasado por experiencias similares a la nuestra. Una pandilla que nos ofrece el apoyo incondicional que necesitamos para desarmar el miedo, convirtiendo la soledad del trauma en la fuerza de la conexión.
Pues bien, este es nuestro muy personal análisis psicológico tanto de la obra de Stephen King como de las películas de Andy Muschietti, pero el universo de It está lejos de terminar en la pantalla. El servicio de streaming HBO Max estrenó en noviembre de 2025 una serie precuela titulada Welcome to Derry. Andy y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs, uno de los escritores de Eso Parte 2, están al mando del proyecto como productores ejecutivos. Andy Muschietti dirigió varios episodios, asegurando una continuidad visual y tonal con las películas. La serie explora los orígenes de Pennywise, la historia de la ciudad maldita de Derry y de cómo la entidad ha manipulado a sus habitantes durante siglos. Profundiza en la idea de que Derry mismo es el monstruo y los adultos del pueblo son sus cómplices silenciosos. La noticia más emocionante para los fans fue el hecho de que Bill Skarsgård, el excelente actor que dio vida a la encarnación de Eso en las películas, regresaría para interpretar a Pennywise. Su participación le dio la oportunidad de explorar facetas del personaje que no se vieron en las películas, mostrando a Eso en formas más antiguas o interactuando con generaciones anteriores de víctimas. La serie se concentra ahora en ampliar la mitología y conectar muchos de los easter eggs e interludios históricos que se mencionan en la novela, pero que no se incluyeron en las películas. Así que tenemos a un payaso para rato. Este fue nuestro recuento y análisis exhaustivo tanto de la novela de Stephen King como de las películas de Andy Muschietti. Pero quédate después de este breve corte comercial para que sepas las razones por las que uno de los directores de cine más importantes del mundo nunca ha podido colaborar con Stephen King, uno de los escritores americanos más importantes de los últimos años. Steven Spielberg ha dirigido prácticamente todos los géneros de cine, drama, comedia, aventuras, pero uno que le sale bastante bien es el género del terror. Sin embargo, solo ha dirigido una sola película que entra de lleno en esa categoría. Nos referimos claro a Jaws o Tiburón, de 1975. Aunque si se trata de monstruos que comen gente, podríamos decir que al menos otros 3 de sus filmes están en la rayita entre los géneros del terror y el de aventuras. En 1984, Spielberg dirigió la segunda entrega del Dr. Indiana Jones llamada El Templo de la Perdición, el cual es una de las películas más oscuras de su filmografía. Varias de sus secuencias son en verdad aterradoras, como la escena donde el líder de la secta Togi, los adoradores de la diosa Kali, realiza un sacrificio humano sacándole el corazón a un pobre prisionero con sus propias manos. En el detrás de cámaras de la película, el mismo Spielberg explica que justo en ese momento estaba atravesando por su divorcio de la actriz Amy Irving, y de alguna forma esto logró influir en su estado emocional, por lo que la película de El Templo de la Perdición le salió un poquito más oscura de lo que pensaba. Otras 2 películas que parecen más de terror que de aventura son, por supuesto, Jurassic Park y su secuela El Mundo Perdido. Como dijimos antes, si la trama va de monstruos que comen gente, como el tiburón, los dinosaurios de Jurassic Park se ajustan a la descripción perfectamente, y no puedes negar que la secuencia del ataque del T-Rex a los niños dentro de las camionetas para turistas o la de los Velociraptors en la cocina no están filmadas con el tono de terror clásico. Pero según él, de terror, lo que se dice terror, solo tiene una peli, la del tiburón asesino. Sin embargo, ha producido al menos otros 2 filmes que sí son de miedo, Poltergeist de 1982 y Gremlins 1984, pero el público siempre se ha preguntado por qué este versátil artista nunca ha adaptado alguna obra del maestro del terror Stephen King. Pues no ha sido por falta de ganas. Spielberg de hecho quería que King escribiera el guión de Poltergeist, pero el escritor se encontraba de viaje y el proyecto tuvo que hacerse sin él. Fue entonces que Spielberg compró los derechos de la novela El Talismán que escribió King junto con Peter Straub, pero han pasado décadas y el proyecto no se ha llevado a cabo. Otro intento de colaboración se dio cuando los dos trabajaron en un guión para una película sobre casas encantadas, pero sus visiones creativas eran muy diferentes y el proyecto se canceló. King adaptó el guión para una miniserie de televisión llamada Rose Red y Spielberg produjo en su lugar la película The Haunting. Sin embargo, un proyecto que yo creo que hubiera resultado bastante interesante de ver en manos de Steven Spielberg es precisamente este, el que ocupó nuestra atención durante todo el episodio, la novela Eso. Imagínense al pueblo de Derry, su gente, sus horrores y en especial al Club de los Perdedores al más puro estilo de los niños de Hook o la pandilla de E.T. huyendo de Pennywise a bordo de patines o bicicletas.
o explorando las cloacas como Indiana Jones. La verdad no me explico por qué Spielberg nunca expresó interés en llevar la historia del payaso maldito a la pantalla. Le hubiera puesto un sello y un estilo muy especial. No demerito el trabajo de Andy Muschietti, hizo muy bien su trabajo adaptando el libro de King. Pero no dejo de pensar lo interesante que hubiera sido ver a Bill, Mike, Eddie, Henry Bowers, Beverly, Ben, Stan y Richie a través de los ojos de uno de los directores más creativos de la industria. Por cierto, todo indica que la esperada colaboración entre los dos autores siempre sí va a suceder en 2026, ya que se está desarrollando una serie para Netflix basada en El Talismán, bajo la producción de Spielberg junto con los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer. Ojalá todo fluya como debe ser porque ya es hora, maldita sea. Y volviendo a las películas de Muschietti, y para terminar, aquí les va otro pequeño y siniestro detalle. ¿Recuerdan que el ciclo de hibernación de Pennywise dura 27 años? Bueno, pues da la casualidad que la miniserie de televisión con Tim Curry, la que fue la primera adaptación de eso, se estrenó en 1990. Y nada, resulta que la película It Parte 1 de Andy Muschietti fue realizada en 2017. Exactamente 27 años después. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro en el que hablamos de nuestras películas favoritas y la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.